tardes a ustedes y a todo su auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Gracias por acompañarnos. A ver, platíquenos qué es lo que está sucediendo, porque en poco tiempo, según se advierte, el mar se ha llevado ya inclusive varias viviendas. Sí, pues en efecto, lo que estamos viendo que sucede en el Bosque Tabasco, una comunidad que se encuentra en la costa del país, es que derivado de los efectos del cambio climático en los últimos 4 años, específicamente en los últimos 2 años, se ha ido exacerbando los fenómenos hidrometeorológicos que ha sufrido la comunidad, lo que ha generado que se pierda pues prácticamente el 50% de la comunidad. A lo que va desde 2020 prácticamente se han perdido 30 viviendas en esta comunidad. ¿Y por qué se han perdido? Pues porque el mar va ganando territorio, se está comiendo prácticamente las casas, las calles, ya llevan dos líneas de calle junto con una línea de árboles que estaban en la comunidad, y también una parte lo veo ahí en las imágenes del comedor de la escuela. Entonces, lo que está sufriendo la comunidad pues es los efectos del cambio climático. Son unos de los primeros desplazados climáticos del país, porque la comunidad entera pues está solicitando una reubicación que sea justa, que sea digna, porque al final ellos, a pesar de que no han ocasionado este fenómeno del cambio climático, pues sí lo están sufriendo, y lo están sufriendo en carne propia. Nora, ¿desde cuándo? Ya nos dijo que desde el 2020 han tenido esta pérdida del territorio, pero porque el mar ha ido ganando terreno. ¿Ha sido continuo o algunos días, algunos meses, el mar regresa a su lugar, digamos? Es muy interesante la pregunta que comentas, porque es precisamente una de las características que hacen muy diferente a esta comunidad, que es que el mar entra y ya no sale. No estamos hablando un tema de un huracán que se llevó casas o de un norte que se llevó casas, sino que el mar va ganando territorio y ya no hay espacio para que las casas continúen ahí. El mar simplemente está inundando esta línea de casas, estas calles, estas escuelas, está inundando la comunidad. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos 2 años ha sido mucho más marcado, porque se ha perdido la mayor cantidad de casas, pero en 2017 fue cuando se perdió la primer casa. 2017 es cuando empieza a entrar el mar literalmente a la comunidad, pero a partir del año 2020 los efectos del cambio climático pues se han resentido de una manera mucho más evidente y constante, porque ya se ha perdido pues 2 líneas completas de casas, que son estas otras 29 casas de las que hablaba cuando iniciaba con esta explicación de lo que está sufriendo esta comunidad. Esta comunidad literalmente pues está reclamando la emergencia climática, porque ellos ya están viviendo en carne propia pues la necesidad de desplazarse de su lugar de residencia para tener que buscar otro lugar en donde pues puedan tener acceso a una vida digna. Aquí tendríamos que recordarle a nuestro público que, de acuerdo con algunas proyecciones a propósito del cambio climático, se advierte que para el 2100 el mar crecería 1.1 metros, lo cual, bueno, imagínense ustedes el impacto que traería la afectación en comunidades, en el hábitat mismo, etcétera, etcétera. Y muy a propósito de la COP27, bueno, importante sacarlo a colación. Nora, la pregunta, ¿es una comunidad ejidal esta? No es una comunidad que tenga la característica de ser un ejido, es una comunidad que sí vive en condiciones de pobreza extrema, pero no tiene la característica de ser un ejido. Y haciendo alusión a esta pregunta que comentas, es muy importante pues platicarles a ustedes y al auditorio que esta comunidad no nace como una comunidad irregular, ni tiene las características de ser una comunidad que nace fuera del
el orden de planeación urbana o de planeación que tendría que haber en el estado de Tabasco. Esta era una comunidad que funcionaba como una colonia, que tiene prediales, que son predios regulares. Y estos predios regulares son los que se ha comido el mar, pues por un fenómeno que es totalmente ajeno a estas personas y a la comunidad. Y respecto al dato que comentas, creo que es muy interesante pensar en el futuro, en estos datos del 1100 al 2100 y cuáles van a ser las consecuencias, pero trayéndolo un poco más en el contexto de los próximos 7 años, de los próximos 17 años, que es el siguiente corte de caja, como lo dirían en el contexto de la COP, de cuánto hemos aumentado en la temperatura de la Tierra. Es importante decir que este efecto de que el mar aumente su nivel, también de que haya mayor cantidad de huracanes y mayor cantidad de nortes, es algo que ya lo estamos sintiendo. El cambio climático no es algo que vamos a sentir en el 2050 o en el 2100, sino que ya se está viviendo. Y eso es algo muy importante y muy interesante dejarlo sobre la mesa. Ahorita en la COP número 27 que se está llevando a cabo en estos momentos, se están discutiendo precisamente temas de daños, se están discutiendo temas de financiamiento, porque en muchos lugares ya se está resintiendo el tema del cambio climático. No sé si recordarán por ahí las imágenes de hace poco en Pakistán, por ejemplo, en donde el agua prácticamente arrasaba con ciudades completas. En México ya estamos también resintiendo los efectos del cambio climático, y estas afectaciones en la costa de manera específica son muy, muy evidentes de lo que estamos sufriendo y de hacia dónde van los datos, ¿no? En México, por ejemplo, no tiene datos de manera específica sobre desplazamientos forzados internos derivados del cambio climático, porque en México como que queremos hacernos ciegos ante esta problemática, pero sí hay datos, por ejemplo, del Banco Mundial, en donde estima que para el 2050 en América Latina habrá 17 millones de desplazamientos internos por causas de desastres naturales y cambio climático. Estamos hablando de cantidades altísimas de desplazamientos climáticos, y en México no tenemos programas, no tenemos planes, no sabemos de qué forma entrarle a la problemática para generar pues que estas personas puedan tener una reubicación digna, y lo más importante y lo que nos incumbe a todas y nos incumbe a todos, que es que estas personas lo que saben hacer es pescar. No podemos hacer unas reubicaciones que no sean planificadas, porque podemos generar problemas sociales realmente importantes, ¿no? Es bien importante entrarle al problema y ver cómo en las costas tenemos este efecto de que el mar se está comiendo las comunidades, como en las ciudades tenemos el problema del desabasto de agua derivado de las sequías, que también está vinculado con temas de cambio climático, como lo vimos en Monterrey, ¿no? Ver que estamos viviendo en carne propia el tema de cambio climático y empezar a ver nuestras vidas desde la perspectiva del cambio climático y desde las necesidades que tenemos que cumplir desde otra visión y bajo otro esquema de consumo y bajo otro esquema de resolución de conflictos en general, ¿no? Nora, nos quedan menos de 2 minutos, pero también la escasez de agua en las ciudades se debe en mucho a los malos gobiernos que hemos tenido, porque hacen una planeación del crecimiento urbano desordenado. Eso por una parte. José Ángel mencionó de que para el 2100 vamos a tener más de 1 metro de altura del agua, algo así. Yo te quiero preguntar, porque me gusta más la idea que dices que hay que hacer un corte de caja en 7 años, 2029. ¿Por qué? Mira, Nora, yo ya tengo canas, soy mucho mayor que tú. Hace más de 18 años, aquí en estas instalaciones, hicimos un programa especial, antes no existía Canal 44. Ya hablábamos del cambio climático, de esto venimos hablando años. Lo hacíamos Javier Hurtado y tu servidora. En aquel entonces, fíjate, 18 años, Nora, no lo pierdas de vista. Los especialistas nos decían que en 7 años más, fíjate,
7 años más desaparecería Bangladesh. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué te pongo este escenario? Porque es importante lo que dices, pero entonces, ¿quién miente, Nora? ¿Quién está mintiendo con este tema que es de vital importancia? Hablo de los grandotes, de los que mueven los hilos. Yo no creo que se trate un tema de quién está midiendo, sino de qué es lo que está pasando con el planeta y qué es lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, por ejemplo. Sí, pero hace 18 años iba a desaparecer Bangladesh, ahora le toca a Tabasco, ¿por qué? Tiene que ver con el aumento tiene que ver con el aumento del calentamiento del planeta. Lo que hace que el planeta aumente su temperatura es la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y que hacen que aumente la temperatura del planeta. En la medida en que en el mundo logramos que se mitigue un poco más estos gases de efecto invernadero, se puede lograr que estos efectos catastróficos que pensamos que van a suceder con el cambio climático de cierta forma se mitiguen. Hay algo que es muy importante en términos de cambio climático y es algo a lo que tenemos que apostar, que es la adaptación al cambio climático y que tiene que ver quizá con el ejemplo que tú planteas. Hay cuestiones que se estima van a suceder porque hay estudios en donde hablan del aumento, por ejemplo, del nivel del mar, pero hay formas de adaptarnos a estos efectos para no sufrir de esa manera los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en el tema de agua que comentabas anteriormente. En efecto, hay un problema de escasez importante en términos de agua, pues por los malos manejos del gobierno, pero ojo, estos malos manejos, esta escasez y estas sequías se exacerban con el cambio climático. Lo que sucede con el cambio climático es que es meterle una variable que no podemos controlar a estas problemáticas tan grandes que hemos vivido siempre, ¿no? En estos momentos, algo que ya no se cuestiona, algo que está en estos reportes del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, es precisamente que el calentamiento de la Tierra es incuestionable, que ya pasamos el umbral. ¿Cuáles van a ser los efectos que vamos a vivir? Eso depende de cómo lo ataquemos de manera subnacional, de manera estatal y hasta de manera municipal, ¿no? En cada uno de los sectores. Entonces, va a depender muchísimo de cómo ataquemos esta problemática. ¿En Tabasco hay cosas que hacer? Claro que hay cosas que hacer. Ese es precisamente el motivo y nuestro trabajo como activistas climáticos. Es decir, lo que está pasando, pero también todas las cosas que podemos hacer para no vivir de esta manera como nos están anticipando los científicos que viviríamos los efectos del cambio climático. Tenemos muchas cosas que hacer, claro que hay muchísimas cosas que hacer, pero pues tampoco podemos cegarnos, ¿no?, ante cuáles pueden ser estos efectos del cambio climático y cómo ciertas comunidades ya lo están viviendo en carne propia. Y a nivel global, a ver quién le pone un alto a China y a Estados Unidos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero a nivel local sí podemos hacer mucho por el tema del agua y lo que acabas de señalar, Nora, porque precisamente ese crecimiento desordenado, pues nos ponen más cemento, más varillas, más vidrios, a ver quién aguanta el calor. Estimada Nora, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá tu agenda le permita pues seguir platicando con nuestra audiencia más adelante. Claro que sí, aquí estamos para platicar todas las veces que sea necesario. Porque hay más dudas. Gracias, Nora. Que estén muy bien. Hasta pronto. Ella es directora de la agrupación civil Nuestro Futuro. Avanzamos.